¿Qué tal amigos de Católicos Manía? Bienvenidos a nuestro canal y no olvides suscribirte si te interesan estos temas de formación. Y vamos a hablar hoy de un dogma muy importante de la Virgen María y que es uno de los dogmas más atacados por otras confesiones no católicas. La virginidad perpetua de María. Decimos Virgen purísima y castísima antes del parto, en el parto y después del parto. Significa que María fue siempre virgen. Pero ¿es eso verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos hermanos y hasta hermanas de Jesús? Esto y más será respondido en este episodio. Virgen perpetua. Fíjense que ya San Ignacio de Antioquía, quien es discípulo de San Juan y sucesor de Pedro en el episcopado de Antioquía, aquel que le da a la iglesia el título de católica, dice en una de sus cartas que 3 misterios se ocultaron al demonio, y son justamente la maternidad de María y el nacimiento de Jesús, uno solo, la resurrección del Señor y la virginidad de María. Muy importante que ya este autor de finales del siglo I te habla de la virginidad de María como un misterio oculto al demonio, es decir, algo que él no podía entender, que no podía comprender, que no podía interferir y que justamente era parte de su vencimiento. Fíjense lo importante, y ya está diciendo este sucesor de los apóstoles, directo de la línea apostólica, está hablando de la virginidad de María. Esto es muy importante. Tanto los relatos de la Anunciación de Lucas y de Mateo dejan en claro que María y José estaban comprometidos y antes de que vivieran juntos queda encinta. En eso quedan claros ambas anunciaciones, tanto la anunciación del ángel a María en Lucas como la anunciación del ángel a José en Mateo. Eso queda claro. Incluso Mateo es muy enfático cuando dice que no la conoció, es decir, que no estuvo con ella, hasta que nace Jesús. Ese hasta que nace Jesús no quiere decir que después haya pasado algo o que no haya pasado. Simplemente no es algo que el evangelista le preocupa como asunto. Él lo que quiere es demostrar que Jesús nace en forma virginal, sin intervención de varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que le interesa al evangelista, por supuesto. Sin embargo, nosotros como católicos siempre hemos dicho que María fue siempre virgen, como decía al principio, y esto fue definido como dogma de fe en el Concilio de Letrán en el año 649. Ahora bien, ¿qué pasa con los hermanos de Jesús? Vamos a ver y a revisar un poco estas citas. Tenemos un aspecto importante, y es cuando según Mateo 12 del 46 al 50 y en Lucas 8 del 19 al 21, cada uno pues por sus diferencias entre los evangelios, pero se mantiene más o menos la misma historia. Jesús está predicando, hay mucha gente como siempre, y alguien le dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y viene aquí algo importante, es que Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es aquí un punto de ataque en dos formas. Primero, porque dice: mira, tenía hermanos. Ya vamos a hablar de eso de los hermanos. Y otra porque dice: bueno, Jesús como que rechazaba a su madre. Cosa que no puede. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, el mejor hijo por excelencia, el modelo de todas las virtudes, no podía rechazar a su madre. Imposible. Honrar padre y madre, cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Muy sencillo. Eso quiere dejar en claro que su nueva familia es una familia espiritual. Viene de un pueblo hebreo que lo más importante es pertenecer, el hijo de la tribu tal, el descendiente de tal, y son los derechos de sangre, al punto que el que no sea judío es casi tratado como es un perro, es alguien fuera, ¿verdad? Porque lo importante era ser del linaje de David, del linaje de Abraham. Y Jesús viene a cortar con esto. La familia que viene a formar Jesús no es una familia según la sangre, sino según el Espíritu. Todo aquel que cree en Cristo será el nuevo pueblo de Israel, será el nuevo pueblo de la promesa, será la iglesia. ¿Okay? Y por eso viene a montar una familia espiritual por encima de los lazos de sangre. Eso es lo que quiere decir Jesús aquí. No está rechazando a su familia, de hecho va y los atiende. En Marcos 3 del 20 al 21, no hace alusión ni siquiera a hermanos o de Jesús, ni siquiera a la misma María, y no se hace alusión a la reacción de Jesús. Solamente se dice que su familia fueron a buscarlo y que estaban preocupados
porque no creían en él, incluso pensaban que estaba loco. Esto lo dice Marcos 3 del 20 al 21. La gran pregunta, ¿creía esto María también? No lo sabemos, probablemente no. Por ejemplo, María tenía que obviamente creer en Jesús, sabía de dónde venía, pero tenía que preocuparse por lo que otros decían de Jesús y va siempre pues, allí a mediar, a intervenir. Esto es un paréntesis. Luego tenemos un capítulo más importante, y es cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y va a predicar. Lucas nos lo cuenta en el capítulo 4, pero en Lucas se obvia esta parte, no mencionan a María ni mencionan hermanos de Jesús y nada por el estilo, solamente sabemos que lee el pasaje de Isaías y que después terminan casi tirándole un barranco. Eso es lo que nos cuenta Lucas. Pero en el caso de Mateo, tenemos Mateo 13 del 53 al 58. La gente se queda sorprendida y dice, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? ¿Que no es María su madre? ¿Que no son sus hermanos Santiago, Judas, Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y eso es el pasaje más utilizado, en este caso, por los protestantes. Mira, incluso nombra a sus hermanos y dice, y lo nombra allí. Pero también dice que es el hijo del carpintero y sabemos que no lo era biológicamente, lo era desde el punto de vista de crianza. Pero importante, ¿no? Este detalle. Fíjate que dice hermanos del Señor, pero no dice hijo de María, ni siquiera dice hijo de José. Y no es lo mismo, no. Cuando la Biblia habla de hijo es muy reciente en eso, ¿no? El hijo de, el hijo de, el hijo de. O sea, que hubiera tranquilamente haber dicho el hijo de María, el hijo de José. Algunos han propuesto como solución que quizás eran hijos de José en un primer matrimonio y que José era viudo, ya que en la primera iconografía cristiana, incluso en las leyendas apócrifas, José siempre es puesto como un anciano, casi que el abuelo que cuida de María para justificar la virginidad de María, cosa que no tiene un asidero, y más bien la exégesis bíblica habla que tiene que haber sido un hombre bastante joven también. Entonces no entra aquí, no puede demostrarse esa tesis de hijos de José. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tampoco hijos de María. Algunos pasajes demuestran eso. Por ejemplo, cuando Jesús a los 12 años se pierde en el templo, están María, José y Jesús, tres. No dice que hubiera ido allí con la chorrera de muchachos. Ellos dos se regresan a buscarlo, lo consiguen en el templo. O sea, no hay más hijos. En 12 años tendrían que haber tenido otros hijos, evidentemente. Entonces, también algunos aducen como demostración que en la cruz Jesús deja a María al cuidado de un extraño, el discípulo amado que identificamos con Juan, que si hubiera tenido más hijos, no tiene por qué dejarla con otro. Es un argumento válido también, ya que la mujer que quedaba sola, sin representante de varón, pues quedaba desasistida. La mujer tenía que estar cuidada, bien sea por su esposo, por su padre, o por su hijo mayor, o por un pariente cercano. María estaba quedando prácticamente sin nadie, o prácticamente no, sin nadie. Eso está claro, y sabemos que la tradición que Juan cuida de María, incluso van a terminar su vida en Éfeso hasta que ella es asunto en cuerpo y alma al cielo. Ya habíamos hablado de ese dogma. Eso por una parte. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos y por qué hermanos? Recordemos que en el lenguaje hebreo no existe una palabra para primos, para parientes, sino que son hermanos todos los descendientes de un mismo abuelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Son parientes, esos son todos hijos de la misma prole, de la misma familia. Además que también están los hermanos del pueblo, hermanos judíos. Inclusive en estas casas de pueblos, bueno, en Nazaret donde se cría Jesús, que los que conviven comparten tres casas, comparten un mismo patio, son creados como hermanos, son parientes. De hecho, ¿a quién nombra allí? Nombra a un tal José, como hermano de Jesús, nombra a Santiago y a Judas, que ya están identificados, son parte de los 12 apóstoles. Santiago llamado el menor, autor de la carta de Santiago, y Judas Tadeo, también autor de la carta, que son los hijos de Cleofás y de la famosa María de Alfeo, o María de Cleofás, o María de Santiago, que siempre se menciona en los relatos de la crucifixión y la resurrección, que estuvo presente al pie de la cruz, que estuvo presente la mañana del domingo de resurrección, acompañando a María Magdalena. Entonces, es muy importante el papel de esta mujer, que por tradición se sabe que era pariente de María, hermana de María. Por tanto,
es bastante cercana, es familia. Y Cleofás, que es este discípulo que iba camino a Emaús, el padre de estos muchachos que eran apóstoles, ¿sí? Entonces, lo que eran Santiago y Judas. Luego Simón, quién sabe, podría tratarse de Simón el Celote, también otro apóstol, o quizá otro Simón, era un nombre muy común, como también lo era José, eran nombres hebreos bastante comunes para aquel tiempo. Lo cierto es que tenemos entonces ya por allí determinados sus hermanos, no eran hermanos de Jesús. Fíjate que en Juan 6 del 41 al 42, con el pasaje de la sinagoga, no se menciona en este caso a los famosos hermanos de Jesús, solamente se dice que se conocía a sus padres, que era el hijo de José, y conocían a su padre y a su madre. Se referencia y se menciona a José, la única vez que Juan menciona a José. Recordemos que Juan no habla de la infancia de Jesús, la única vez que dice claramente que era hijo de José. Por el contrario, en Marcos 6 del 1 al 5, solo nombra a María. Dice que no es este el hijo de María, que no es este Jesús el carpintero, y nombran a los hermanos que ya habíamos mencionado, Santiago, Judas, etc. Es muy importante. ¿Por qué Marcos no nombra a José? Bueno, muy sencillo. Él no quiere enredar a su audiencia al comienzo de su evangelio diciendo Jesucristo el Hijo de Dios, por lo cual demuestra la parte divina de Jesús, y luego al nombrarlo Hijo de María demuestra su parte humana, ¿verdad? Está claro, Jesús se encarna en el vientre de María y es su madre, ya hemos hablado de la maternidad de María, y Marcos la afirma. Eso es algo muy importante para la iglesia primitiva, sobre todo para la iglesia romana, para la iglesia de las catacumbas, ¿okay? Y aquí se sabe por este evangelio que Jesús era carpintero, es decir, que tenía el oficio de su padre. Uno de los deberes de un padre para con su hijo era enseñarle su oficio, ¿no? Que era más que carpintero, de hecho, era un ebanista, ¿no? Constructor del hierro, la madera, pero eso es otro tema en algún momento. Lo cierto es que la misma Biblia no es para nada prueba de estos versículos de que María no fuera virgen. Por el contrario, la misma Biblia puede demostrarnos, podemos inferir que María no tuvo más hijos, al menos que María no tuvo más hijos. La tradición nos los dice, testimonio de San Ignacio de Antioquía es muy importante, y la iglesia lo define en su dogma. Además, que algo importante, María consagra su vida a Dios, quizás no como decía la piedad antigua, que siempre había tenido la idea de la virginidad, porque quizás no era un valor hebreo, pero sí, por supuesto, al saberse a su misión, al saberse consagrada por el Espíritu Santo, al saber lo que va en su vientre, consagra su vida al cuidado de Jesús, y más nada. Y José, que la Biblia lo describe como el hombre justo, José que era hombre justo, dice el capítulo 1 de Mateo, a partir del versículo 18, pues como hombre justo, judío tan respetuoso de lo sagrado, que no se atrevía a tocar el arca de la alianza, que no se atrevía a tocar un altar, ¿se iba a atrever José acaso a tocar el cuerpo de María, que había sido morada del Espíritu Santo? Yo creo que no. Hasta una próxima entrega.